Excelente día para todo programador. Previamente vimos la incorporación de la operación mismo. La función mismo me apoyaba para comparar dos elementos y esa función mismo se integraba en la especificación de la TDA lista, pero no se encontraba dentro del archivo biblioteca, sino que es el main el que se dedicaba a darle implementación a este comportamiento. Lo que hace falta a continuación es transformar esta estructura de datos que está en términos de programación estructurada a su forma orientada a objetos. Hoy es sábado 23 de mayo del 2020 y comenzamos. Entonces este programa inicialmente pues está concebido en C++ para facilitar su interpretación. Notarás que la estructura de datos la estamos utilizando como un argumento que le estamos pasando a las operaciones de listas. Le estamos pasando por referencias la estructura de datos y entonces al salir de esta operación se modifica la estructura de datos. Cuando deseamos eliminar un ingreso, por ejemplo, estamos pasando la estructura de datos por referencia y saldríamos de aquí con la modificación. Las operaciones como recupera, pues estamos pidiéndole a la estructura de datos que nos entregue información y entonces nos regresa la información y así todas las operaciones. Entonces a esto dándole su forma orientada a objetos, quedaría de esta manera. Ahora sería una clase lista en donde tú incorporarías estas operaciones como parte de la estructura de datos. Estas operaciones las colocaríamos adentro de la clase lista y quedarían en el ámbito público. En el ámbito público, sabiendo programación orientada a objetos, pues esta estructura de datos ahora es un objeto de clase lista que tiene atributos privados que no los vas a poder acceder a menos de que tú pases por los métodos que son públicos. La implementación de los métodos públicos aquí está pendiente porque está solamente prototipada y pues será necesario darle implementación a cada uno de ellos. Si tú colocas el prototipo de una operación dentro de una clase, a la hora de que tú le das implementación, ¿recuerdas cuando lo hacías con prototipos y abajo los definías? Pues ahora es necesario hablar del contexto de la clase en la cual se encuentra la operación. Tú incorporarías entonces esta notación al principio de cada una de las operaciones: tipo de dato, clase en la cual se alberga la operación, y entonces aquí estamos haciendo la definición de la operación. Acá la clase está haciendo la declaración de las operaciones y acá abajo estaríamos haciendo la implementación de las operaciones. Cada una de las operaciones debemos ponerla en estos mismos términos, que a la clase lista le pertenece esta función, a la clase lista le pertenece esta otra función, a la clase lista le pertenece esta función. Entonces a la hora de tener aquí el programa principal, pues tenemos la situación de quererlo compilar y notarás que estamos mandando llamar a un inicializar. Sabiendo programación orientada a objetos, pues comprenderás que la subrutina de inicialización sería el equivalente al constructor de la clase. Entonces aquí declararíamos el constructor de la clase lista y aquí la operación inicializar se escribiría de esta manera. Este es el constructor de la clase lista. Las operaciones ya no recibirían una lista. Las operaciones ya no recibirían una lista porque las operaciones ya están asociadas a las estructuras de información, están asociadas a datos. Entonces la función primero que estuviera incorporada en la lista, como ya la operación está asociada a los datos, pues ya no necesita recibir como parámetro de inicialización esa lista. Y así sucesivamente estaríamos haciendo las modificaciones en todo esto que al principio se veía así.
y luego se vería en su forma orientada a objetos. La forma orientada a objetos aquí la tenemos. Aquí tienes la clase lista, donde tiene sus atributos privados, sus operaciones públicas, y entonces cada una de estas operaciones pues tiene su implementación. Notarás que como ya es una implementación orientada a objetos, pues esta implementación que se necesitaba cuando eran módulos de programa que actuaban sobre datos, pues al ya no recibir la estructura de datos, pues esta implementación ya no se necesita. Ahora pues la función primero va a retornar siempre la posición 0. Antes era necesario porque si no salía un warning de recibir la estructura de datos, la función primero, y si tú ponías nada más el return 0 salía un warning. Platicamos de eso. Y pues ahora tenemos esta situación. Ya la operación primero se queda como debe. Fin de lista retorna última más 1. Siguiente de esta lista, como tengo a mi alcance el campo último, que sería ahora un atributo, pues entonces si me piden la siguiente posición, pues yo consulto mi atributo último y retorno p más 1. Me piden el anterior y hago mi validación. Yo nunca debería de pedir el anterior de la posición 0, ¿verdad? Porque el anterior de la posición 0 sería menos 1. Entonces aquí hacemos nuestra validación y retornamos p menos 1. Localiza, recibe nada más el tipo elemento. Inserta, recibe la posición donde se quiere insertar y el elemento, y como todo está albergado dentro de la clase lista, ya no está el argumento de la lista pasado por referencia porque yo soy la lista. Entonces alteraré mi comportamiento interno. Suprime de lista, estaría recibiendo la posición a eliminar de mí mismo. Está llena, está vacía, estarían consultando el atributo último. Y lo mismo la operación recupera. Entonces esta lista ahora ya tiene una implementación orientada a objetos y esto va a incidir en el main. En el main, si yo ya tengo un constructor para la clase lista, ya no necesito la operación de inicializa que tenía en este lugar, porque desde que se crea el objeto se ejecuta su constructor, ¿cierto? Entonces acá abajo, cuando quiero registrar un ingreso, pues yo le pregunto a ese objeto que representa los ingresos que si está llena la lista. Este objeto es el listado de ingresos. Le pregunto que si está llena la lista, y si no es cierto que está llena, pues entonces capturo datos del usuario y le pido a ese objeto que representa los ingresos que inserte en lista un nuevo ingreso en la posición final de este listado de ingresos. Aquí tengo que invocar el método fin de la estructura de datos para obtener la posición final y que se agregaran siempre al final los ingresos. Eliminar ingreso funcionaría como había sido antes, solo que ahora pues todas las operaciones que son de listas pues tengo que invocarlas en el objeto correspondiente. Al objeto ingresos le invoco el método de esta vacía lista, me dice que no está vacía, entonces listo los ingresos y yo le pido a ese objeto que representa los ingresos que me dé la cuenta de elementos, y luego le pido a ese objeto de ingresos que me entregue la p posición primera, le pido a ese objeto de ingresos que me dé su última posición lógica. Le hago aquí mi iteración haciendo ingresos, posición siguiente, y luego le pido al objeto de ingresos que suprima de su lista a esa p posición, tal como lo platicamos ahora en la versión orientada a objetos. Listar ingresos, le pido al objeto que representa los ingresos su posición primera, le pido su posición final, le pido su siguiente, algoritmos que ya hemos revisado, ¿verdad? Le pregunto que si no está vacía la lista de ingresos y le pregunto que si no está vacía, le pido su final de lista, le pido su posición primera, le pido su cuenta de elementos, le pido su anterior a este objeto, le pido que me recupere un dato que necesito imprimir en pantalla. Todavía esta lista en tipos y constantes está manejando un registro de tipo ingreso, pero nosotros podríamos soñar con crear una clase ingreso y entonces tipo elemento
se alinearía a un tipo de una clase, le meteríamos sus métodos getters y setters, sus métodos fija y métodos dame, para que esto funcionara. Tenemos entonces una lista orientada a objetos que si la compilamos y la corremos, pues va a funcionar exactamente igual como lo hemos visto en ejemplos anteriores. Aquí, finalmente, puliendo la estructura de datos, podríamos quitarle la redundancia a los métodos. Si te fijas, a la hora de que ya incorporamos estas operaciones en este tipo de dato abstracto en la class lista, pues que le digas a la lista inserta en lista, pues es como decirle guarda nombre de persona en la clase persona. Pues guarda nombre de persona, pues tú no le dirías guarda nombre o fija nombre persona, tú le llamarías fija nombre. Entonces hablar de lista, pues si estamos dentro de la clase lista, ¿qué necesidad? Vamos a ponerle unos nombres bonitos. Pedimos el primero de la lista, el fin de la lista, el siguiente de la lista, el anterior de la lista. Localízate en ti misma, inserta en lista, suprime de ti misma, está llena la lista. Todas las operaciones deben de tener sentido a la hora de que lo leemos en lenguaje natural. Recupera de lista y que si es el mismo elemento en la lista. Entonces, salvo el constructor, pues ninguna operación necesita que mencione esa lista si ya sabemos que es una lista. Y pues la implementación que también podemos mejorar a la hora que declaramos esa variable de tipo objeto es que, como son las buenas prácticas, a la hora de hablar de un objeto, pues si lo nombras en singular significa que es una sola cosa, es la lista de ingresos. Tiene varios ingresos, pero es la lista de ingresos. Entonces nosotros a la lectura, si te fijas, se lee hermoso. Si no es cierto que la lista de ingresos está llena, esto se lee hermoso. Entonces, a la lista de ingresos le inserto un ingreso en el final de la lista de ingresos. Si lo leyeras en inglés, estaría todavía más hermoso, ¿no? Porque no nos gusta el español, es hermoso el español, pero este lenguaje de programación está pensado en las reglas del inglés, y entonces esto lo leerías como si fuera un apóstrofe y la pertenencia con respecto a un sujeto. Y entonces aquí decimos, fíjate, si no es cierto que la lista de ingresos está vacía, entonces listar los ingresos. Lista de ingresos, dame tu cuenta. Lista de ingresos, dame tu posición primero de lista. Lista de ingresos, dame tu posición fin. Lista de ingresos, dame tu siguiente. Lista de ingresos, suprime esta P posición. Lista de ingresos, dame tu posición primera. Lista de ingresos, dame tu fin de lista. Lista de ingresos, dame tu siguiente. Lista de ingresos, ¿no es cierto que está vacía? Lista de ingresos, dame tu fin de lista. Lista de ingresos, dame tu primero. Lista de ingresos, dame tu cuenta de ingresos. Lista de ingresos, dime tu posición anterior. Lista de ingresos, recupérame una P posición, un elemento que está en una P posición. Lista de ingresos, localízame un ingreso. Si la posición que localicé es diferente de lo que la lista de ingresos considera como fin, entonces el ingreso sí se encuentra. Y la operación mismo sigue siendo implementado de momento para este lenguaje de programación. La seguimos implementando en el ámbito del main, porque es main quien va a saber si tipo elemento fue considerado como tipo int, como tipo float, como tipo char, como tipo registro, como tipo objeto. Y aquí se harían las comparaciones necesarias. Si tipo elemento es de tipo ingreso e ingreso tiene un campo monto, pues hay que comparar los montos y quizás podríamos querer comparar el mes del ingreso. O si ese tipo de elemento fuera un objeto, pues quizás entonces aquí tú invocarías el dame monto, que si el monto del elemento X es igual al monto del elemento Y,
Y lo mismo lo haríamos para acá. Invocaríamos a los métodos getters para comparar los atributos de dos objetos y la función mismo pues está siendo necesaria en la operación localiza para que entonces este archivo de biblioteca no le afecte el tipo de dato que se estuviera manejando en tipos y constantes. Independientemente de lo que tú configures aquí, el archivo .h de la lista, el archivo de biblioteca, no tendrías que andarlo modificando, no debe de pasar eso. No debe de ocurrir que tengas que modificar un archivo que está concebible como reutilizable. Y todavía queda pendiente cómo hacerle para que pudiéramos librarnos, por así decirlo, de esta operación, que nosotros pudiéramos regresar a que la operación localiza pudiera en este lenguaje de programación comparar dos objetos, pero eso lo plantearemos en otro video. Por lo pronto, haciéndolo de esta manera y escribiendo en el main, estará suficientemente bien hecha la solución. Te agradezco estar allí. Escribe en comentarios tus preguntas o tus pensamientos. Dale like si comprendiste todo de este video y nos vemos en próximas ocasiones. Que estés muy bien.